Lunes 18 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, Diario Córdoba. Hoy, como cada lunes, está con nosotros Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, José Luis. Como saben, director de ABC Córdoba, y vamos con él a comentar las informaciones que aparecen publicadas en la portada de los periódicos. Unas portadas que, como cada lunes, nos pasa siempre, son informaciones de redacción y menos agenda, así que cada cual sale por un sitio. Empezamos por el Decano, por el Diario Córdoba, que habla de la venta de jamón de bellota de Los Pedroches, que crece un 15%. Una información que cada año se repite, llevamos una racha en la que vemos la evolución de este producto y que, bueno, nos hace congratularse ellos, nosotros, de la buena marcha de este sector de la economía. Sí, la verdad es que es una buena noticia y es el resultado de los últimos años de trabajo que están dando sus frutos, ¿no? Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, la nueva norma de calidad del cerdo ibérico, que distingue muy claramente las calidades de cada uno de los jamones, por decirlo de alguna manera, en un sector que se había intoxicado mucho de nuevos inversores y que estaban haciendo mucho daño, pues ha beneficiado a una denominación de origen como la de Los Pedroches, donde hay una tremenda calidad, partiendo de la dehesa, de la cría, de todo el proceso de elaboración de los derivados del cerdo. Y eso, junto con una tarea de promoción muy interesante que ha acercado al consumidor cordobés, en el que la hostelería también ha tenido un papel importante a la hora de difundir las excelencias de este tipo de jamones, y que además ha coincidido probablemente con un periodo en el que se han dejado de vender piezas a granel, como en su tiempo ocurría a otras denominaciones de origen. Yo creo que se ha convertido en una suma en forma de revulsivo para un producto que evidentemente tiene una calidad magnífica. Es complicado a esta altura encontrar un jamón directamente en Córdoba. Sí, y además creo que nosotros dábamos en ABC hace una semana que ya se habían vendido todas las partidas selladas de calidad en la denominación de origen desde hacía tiempo para la Navidad. Otra noticia que hace referencia a nuestra denominación de origen viene en la portada de la ABC, en la portada de la página 2, acerca del Pedro Jiménez. Dice: el aumento de las ventas de hostelería redunda en más facturación para el PX, para el Pedro Jiménez. Otro producto que también va en alza y que tampoco parece que tenga todavía límite, que tiene mucho por crecer. Sí. Ocurre algo parecido, ¿no? En este caso, el buen trabajo que se está haciendo, la promoción, la calidad del producto en sí, que antes, hace unos años, aparecía escondido en las cartas o se mostraba en la mesa como una especie de pequeño obsequio, ¿no?, por parte de la restauración. Y yo creo que incluso coincidiendo con aquella primera crisis que hubo respecto a Cataluña, donde hubo un boicot hacia el cava, se le dio un impulso hasta incluso para tomarlo como la bebida de celebración de las Navidades. Eso no quedó en saco roto y ha venido calando hasta el punto de que ya el Pedro Jiménez, el PX, no la variedad en sí de uva, se ha convertido en un referente del escaparate de Montilla Moriles, porque ya no es solo ese obsequio que te dan en todos los postres, que también, sino que los magníficos vinos que se están elaborando, que están consiguiendo unas puntuaciones magníficas ante los críticos gastronómicos y que está colocándolo en la mesa junto con los amontillados, por ejemplo, además de con los finos, que va ganando terreno, y para la Navidad es otro producto estrella para el mercado provincial, pero fuera de nuestra provincia también. Hemos hablado mucho en este programa sobre los productos agroalimentarios cordobeses con su calidad reconocida, con la denominación de origen. Quizás, Paco, hace falta una estrategia más provincial porque estamos viendo cómo encontramos muchas marcas: Pedroches por un lado, aceite de la Aena, aceite de Priego, vino de Montilla. En Huelva la han resuelto con jamones de Huelva directamente, y han reunido allí una marca que es más reconocible, quizás. Bueno, en el caso de los jamones, al ser solamente la de Los Pedroches, yo creo que el enfoque está bien, ¿no? Quizás la cuestión esté más centrada en el aceite, ¿no?, que es donde, lo hemos comentado algunas veces, hay 4 denominaciones de origen, si no me equivoco, y al final todos los esfuerzos pues se dividen, ¿no?, y bueno, entran en franca competencia y bueno, puede redundar
más en lo negativo que en lo positivo. Es que Córdoba podría perfectamente hacer hasta una marca navideña diciendo cesta de Navidad cordobesa, ¿no? Porque hay tal variedad, tal cantidad de productos y con tanta calidad capaces de configurar una cesta de Navidad sin ningún tipo de problema. Sería una idea original presentarle al mercado navideño, cómprese usted una cesta de productos cordobeses, ¿no? Porque sí. Pero yo decía por el tema del reconocimiento, porque ahora reconocimiento me refiero en el exterior. Muchos de los jamones que se exportan desde Córdoba van a Asia, sí, van a Europa, van a Europa, van a Sudamérica. Claro, los pedroches para nosotros es una cosa muy cercana, pero para un chino quizás sea más reconocible Córdoba que los pedroches. Y el aceite pasa igual y el vino le pasa igual. Yo estoy de acuerdo contigo, lo único que ocurre es que, que sería perfectamente una gran palanca de venta exterior, ¿no? Porque va ligada a una marca como Córdoba, que ya de por sí tiene una potencia tremenda. Pero aquí yo creo que entrarían en juego localismos también, ¿no? Que suelen ser muy chocantes en cuanto se vislumbra la necesidad de romper esas pequeñas, digamos, fronteras o esos pequeños límites para sumar esfuerzos, ¿no? Explicarle a los productores, al territorio de los pedroches, que prescindan de los pedroches, algo que llevan tan a gala, ¿no? Y que es totalmente legítimo, para configurar una marca que sea Córdoba, pues requiere no solo de muchísima pedagogía, sino también de una concienciación y unos argumentos económicos lo suficientemente pesados para que se convenzan de que puede ser una buena salida. En el aceite no me cabe la menor duda, lo que pasa es que se está ahora mismo en un momento en el que la agroalimentación está intentando competir precisamente por la distinción, por la excelencia, por la especificidad que pueda dar un aceite determinado desde la presentación de la botella hasta los grados de acidez, que el sumarlo todo bajo un mismo paraguas también puede limar esas especificidades. Quiero decir, a lo mejor todos los aceites tendrían que estar bajo el mismo paraguas, cuando a lo mejor hay aceites que por sus características pues se salen del parchís, utilizando esa expresión, ¿no? De hecho, los aceites de Priego, que están siempre consiguiendo esa cantidad de premios internacionales, es como si los que más destacan tuvieran que dar un paso atrás para que los que menos destacan consiguiesen entrar en esa franja donde al final, bueno, pues es verdad que sería una buena oportunidad, ¿no? Pero también eso no quita que se exploren caminos por los cuales haya productos o determinados productos que entren dentro de una marca. Siempre el aglutinar y el sumar y unir ayuda, más que la diversidad de marcas que cuestan más trabajo entrar en un mercado. Más tamaño, más fácil; menos tamaño, más difícil. Hablando de marca, hoy viene el diario Córdoba que Susana Díaz va a pronunciar o va a emitir su mensaje navideño desde Medina Zahara. Estamos en una etapa en la que, bueno, Medina Zahara está en un momento importante para su promoción externa, con su declaración que parece que está casi hecha de Patrimonio de la Humanidad, y la Junta se ha volcado en esta última etapa. Lo hizo en Fitur, si mal no recuerdo, está previsto también este Fitur que haya una apuesta especial por Medina Zahara, y ahora este mensaje que yo creo que nunca se ha hecho fuera de Sevilla, el mensaje de la Presidenta, no recuerdo. Yo creo que no, o si lo ha hecho, desde luego no ha sido en unos exteriores tan bonitos, por otra parte, como los que va a hacer. Intentaba recordar este fin de semana si la Junta de Andalucía hizo lo mismo cuando los dólmenes de Antequera optaban a este título de la UNESCO. Yo creo recordar que no. Bienvenido sea. La verdad es que me parece un gesto muy positivo. Todo lo que sea sumar y ayudar a Medina Zahara me parece fantástico, sobre todo porque la Junta de Andalucía hace algunos años, algunos lustros, no mostraba ese interés por Medina Zahara, ¿no? Incluso cuando ya Medina Zahara pudo entrar en una primera competición por ser Patrimonio de la Humanidad. Pero me parece un dato muy interesante, me parece una apuesta necesaria, pero bueno, que hay que agradecer, ¿no? Porque es una manera de decirle a todos los andaluces que la candidatura de Medina Zahara se hace de todos los andaluces y de enseñar un yacimiento que, como hemos dicho tantas veces, es importantísimo, es único, igual que ocurre con la Mezquita Catedral, y necesita este tipo de empujones para que sea mucho más conocido y visitable. Hay que recordar que la Junta de Andalucía, de la mano también de la Fundación Endesa, me parece que han hecho una intervención, de esas intervenciones que con poco esfuerzo pueden tener mucho recorrido, que es iluminar el monumento de manera nocturna para que sea visitable, y esto en primavera, verano y comienzos de otoño se va a convertir en un buen revulsivo y un buen atractivo para conocer mejor el conjunto arqueológico. Claro, quizá Medina Zahara tenga todavía el problema de la comunicación,
porque está muy lejos de Córdoba, una carretera que no es el mejor de los accesos. ¿Puede beneficiarse Medina Zahara también de este empujón que está recibiendo últimamente el parque tecnológico, el parque logístico del Higuerón? A lo mejor con ese también argumento se puede impulsar. Hablaba la alcaldesa el viernes, creo que era, de este estudio que se va a hacer para el apoyo logístico a las empresas logísticas. Yo creo que son dos asuntos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Vamos a ver, Medina Zahara está donde está, no la podemos traer más cerca, ni podemos llevar la ciudad más allá. Lo que tenemos es que, sí es verdad, que intentar crear alternativas de transporte que faciliten el acceso. Yo creo que en ese sentido, y yo he sido siempre muy crítico con la tarea política y pública respecto a Medina Zahara, porque me parece que es una pena y que Córdoba pierde muchas posibilidades en cuanto al turismo y el patrimonio, no redundando esfuerzos en Medina Zahara. Pero es verdad que se creó un centro de recepción de visitantes que facilitó o divulgó o hizo más fácil la visita al yacimiento, que no deja de ser la visita a un yacimiento arqueológico. No es la visita a un monumento que está compuesto, pero ese centro de recepción de visitantes ya ayudó a hacer mucho más atractiva la visita. La iluminación nocturna va a ser así. ¿Qué nos queda? Pues probablemente estudiar la viabilidad de un transporte que sea ideal para los turistas. Aquí hay que hacer números y ver la rentabilidad que tiene, la periodicidad, la frecuencia. Tampoco está tan excesivamente alejada Medina Zahara, pero hay que buscar fórmulas imaginativas que no sean los autobuses que ahora mismo hay, pero que también responden a la demanda, ¿no? Yo creo que una cosa lleva a la otra. Si al final se produce un empujón de visitantes a Medina Zahara, probablemente acabaremos estableciendo un sistema de transporte que ayude y que refuerce el acceso a la ciudad. Aquí hay muchos turistas, tú sabes, que vienen a Córdoba el fin de semana en AVE y vienen sin vehículo, que lo dejan en la estación, que piden su taxi a su hotel y que se mueven por la judería, que quizás son los que les sea más inaccesible Medina Zahara. Bueno, pero eso es como todo. Yo entiendo que en el momento en el que se despierte un interés por parte o una demanda por parte del turista, yo creo que hay que ir a ofrecerle productos, desde el alquiler de vehículos. Los taxistas, creo recordar que en su momento ofrecieron una serie de rutas, están los autobuses, puede haber una línea de microbuses o de asistencia concertada. Va a depender mucho de que el interés crezca y vuelva a recuperar visitantes. No creo que en ese sentido al final pueda ser el gran problema. El turista, cuando quiere descubrir cosas nuevas, acaba yendo y usando los medios de transporte que se pueda. No sé si el Cercanías, que tendría una parada ahora mismo en el Higuerón, pero si se consiguiese que en el Parque Joyero hubiese una estación y una parada, pues podría ser otra alternativa, ¿no? Desde ahí, con una pequeña lanzadera que incluso Medina Zahara pudiera tener. Hablando de cercanías, el viernes, no abrazo periódico porque fue información de fin de semana, el viernes el Consejo de Ministros aprobó la declaración de servicio obligatorio, se llama así, para extender el actual servicio que va de Córdoba a Rabanales, hasta de Villarrubia hasta Alcolea. Una noticia que estaba todo el mundo esperando, que ha sido muy bien recibida. Sí, porque primero reafirma el interés que había mostrado el Gobierno, que no era humo. Después, yo creo que lo más importante es que esto ya asegura que el déficit de explotación del servicio, que va a ser deficitario en los primeros años, no cabe la menor duda, se va a hacer cargo de ello el Gobierno, con lo cual crea un colchón en el cual a lo mejor el Ayuntamiento y la Junta podrían intervenir de otra manera, ¿no? Que hubiera un entendimiento entre las tres administraciones, a lo mejor para culminar esas dos estaciones de las que se han hablado, una en la zona de Valdeollero y otra en el Parque Joyero, pero al menos que arranque el proyecto, que le sirva al Ayuntamiento para encajar las piezas de Aucorsa, que es la gran duda que sigue teniendo el Ayuntamiento a pesar de todo con este proyecto. Y bueno, y tener un medio de transporte que yo creo que en ese caso sí es positivo empezar ya a pensar y a trabajar de hecho y de lleno en la conexión entre Villa del Río y Palma del Río con la capital, que puede ser bastante más fructífera en ese sentido. La única crítica que recibió esta declaración fue de los alcaldes que se quedaron fuera, en concreto de Marisierra Luque, alcaldesa de Almodóvar, que reaccionó muy rápido para decir que era un jarro de agua fría el que se circunscribiera el cercanía al ámbito territorial del municipio de Córdoba. Bueno, es que en principio es un proyecto metropolitano
pero circunscrito a Córdoba porque así se ha pedido desde el Ayuntamiento de Córdoba. Todavía no se ha engrasado ningún tipo de proyecto de corredor ferroviario entre Villa del Río y Palma del Río, donde la Junta, la Diputación y los alcaldes se hayan sentado, hayan constituido un proyecto tan maduro como el que se había hecho en Córdoba, que hay que recordar que se viene trabajando desde el mandato de José Antonio Nieto como alcalde, ¿no? Yo creo que hay que esperar de alguna forma, porque también esto puede servir de banco de pruebas, pero no hay que dejar de trabajar en esa idea que me parece interesante, ¿no? El seguir con el corredor ferroviario. Sí, lo que decía Sierra Luque, la alcaldesa Almodóvar, es que este primer tramo, el que se ha aprobado, el del ámbito, el término municipal de Córdoba, desde Villarrubia hasta Alcolea, va a ser muy deficitario, va a frustrar, decía en su comunicado el Ayuntamiento de Almodóvar, y quizá incluso cierre las puertas al cercanías que el que se prefiere de la provincia. No sé, yo creo que la alcaldesa de Almodóvar, el problema que tiene es que a veces le interesa parecer que forma parte del área metropolitana de Córdoba y a veces no le interesa aparecer como que forma parte de ese área metropolitana. Me explico. A la alcaldesa de Almodóvar no le gusta que se haga la I que se va a hacer para derivar los AVEs que van de Sevilla a Málaga y que antes pasaban por Córdoba, el bypass famoso, que evidentemente va a restar un número de servicios en Córdoba. Pero tampoco le gusta el cercanía metropolitano en Córdoba porque quiere que Almodóvar esté ahí. Pero también se queja porque se arregla la carretera de Puesta en Riego que va hasta Encinarejo y quiere que arreglen el último tramo que llega hasta Almodóvar. Legítimamente me parece estupendo que una alcaldesa pida tanto, pero creo que desde esa perspectiva creo que todo tiene su tiempo, no puede jugar a pitonisa en ese sentido, ver que se puede frustrar, que sí va a ser deficitario, pero como es deficitario Alcorsa y lleva casi 30 años, ¿no? Y un servicio de transportes públicos la mayoría de las veces es deficitario, pero los servicios de transporte público son necesarios y en este caso se ha declarado su obligatoriedad como servicio público, con lo cual, independientemente de que sea o no deficitario, ya está asumido y se va a poner en marcha. Yo creo que hay que dar un poco de tiempo, que arranque, que funcione y vuelvo a insistir en que se trabaje en el otro, que me parece muy interesante, pero no solo para Almodóvar, sino para toda La Vega y para todo el Alto Guadalquivir, porque va a conectar a un perímetro de población muy importante con la capital. Y además hay que recordar que hay otras cercanías, creo que en Zaragoza o en Cantabria, que son muy deficitarios, con un nivel de ocupación de los trenes mínimo y que se mantiene con el tiempo. Nadie ha planteado la retrocesión y que se le perder eso. Insisto que aquí las dudas que existen en el Ayuntamiento de Córdoba. Lo que pasa es que yo creo que a la alcaldesa Isabel Ambrosio se ha visto ahora mismo en un momento en el que ya no podía echar marcha atrás, sino ya tiene que seguir adelante con el proyecto. Pero en el seno del cogobierno me consta que hay muchas dudas porque evidentemente primero esto supone una reordenación para Aucorsa. Aucorsa tiene que prescindir o va a competir directamente su línea de las barriadas periféricas con este servicio, pero es que debería dar servicio para que se enlazara con el tren. Evidentemente, también es verdad que en las zonas de las barriadas periféricas ni hay grandes polos industriales en Córdoba que pudieran demandar este tipo de servicios, ni tampoco la población que existe en las barriadas periféricas es muy numerosa, aunque podríamos contar la que vive de manera flotante en las parcelaciones, sí, verano, que puede por ahí entenderse. Luego redundará en una mejora del tráfico, pero habrá muchos vecinos de Alcolea que cuando empiecen a echar cuentas y a ver cómo tiene que ir a la estación, subirse al tren, llegar a la estación central de Córdoba y de ahí a lo mejor ir al Reina Sofía, puede que el tiempo que emplee sea superior al tiempo que emplearía cogiendo su coche y yendo directamente al Reina Sofía o hasta incluso la línea de autobús. Es decir, se abren muchas interrogantes, pero al final hay que apostar por los proyectos y yo creo que este es un proyecto que no acaba aquí, sino que tiene mucho más recorrido y hay que empezar de alguna forma. Hemos visto cómo evoluciona, pero la noticia importante es que es un empujón definitivo al Cercanías, a ver cuánto tarda en ponerse en marcha. Seguimos avanzando. El diario El Día titula 5 columnas que más de 1.600 extranjeros han sido expulsados de Córdoba del año 2011. Una información que parece, que en principio tomada así aislado, tiene una lectura, pero también es cierto, que lo reconoce el diario El Día, que han caído la repatriación un 40% en los últimos 3 años. Es decir, que el boom de la repatriación se produjo hace más tiempo y no ahora. Va en consonancia con el análisis demográfico que se puede hacer de la provincia, ¿no? Nunca hemos sido una provincia con un alto índice o un alto porcentaje de presencia de inmigrantes,
ni siquiera cuando la economía estaba boyante en los años 2005, 2006, 2007, el porcentaje jamás pasaba del 3% del total de la población. Evidentemente, transcurridos los años con una crisis económica muy severa, pues todavía la presencia inmigrante es mucho menor, con lo cual todo eso redunda en todos aquellos procesos o circunstancias que rodean a los procesos migratorios, ¿no?, externos, ¿no?, en este caso las deportaciones, que evidentemente dividiendo esa cantidad entre 6 años, pues apenas nos salen 200, 250 al año, ¿no?, que bueno, puede parecernos una cifra importante, pero también la casuística que entra en todos esos procedimientos es variada, ¿no? No creo que entrañe una significación mayúscula la presentación de esos datos, ¿no?, en ese sentido, por esa coyuntura que tenemos en Córdoba, no por otra cuestión. Además, en Córdoba la inmigración está muy, bueno, en Córdoba en general en España muy relacionada al sector productivo. En Córdoba los inmigrantes que han llegado han sido casi todos para el sector agrícola, que depende mucho de la estación, y eso ha hecho que no sean inmigrantes que se queden permanentemente, sino que sea más flujo de... Claro, y eso... Lo que hubo durante la época boyante económica sí fue una mano de obra más atraída por la construcción, que era la que demandaba muchas más salidas, e incluso el sector servicios, que se puede mantener ahora, pero no tanto, porque evidentemente con la crisis en los recursos humanos locales, digamos, que encontraron en la hostelería una salida, y eso empujó a las personas inmigrantes mucho a irse porque ya no tenían trabajo, pero esa bolsa de jornaleros, de peonadas que se produce en el campo es temporal, y evidentemente son familias que se van moviendo de un sitio a otro y que no tienen una estabilidad residencial. En los últimos años incluso no ha habido cupo para extranjeros para la aceituna, por ejemplo. Y eso antes era un problema importante, ¿no? Y hubo fricciones entre la masa de población local y la que no era local por hacerse y entrar en ese cupo, y ahora ya no hay esos problemas. Vamos con las fotos. Las dos fotos que tenemos en las portadas, Córdoba y El Día, la de la vez vemos ahora, se quedan en las celebraciones típicas navideñas. En el diario Córdoba una foto que firma Paco González para los patios en Navidad. Dulce y flamenco para Navidad los patios. Hemos hablado mucho de los patios y de cómo se intenta aprovechar el tirón turístico. Ahora toca los patios en invierno. Hay quien critica esta sobreexplotación del patio, un poco de que podamos morir de éxito, de que estemos intentando aprovechar los patios siempre sin buscar otra alternativa para el turista, como ocurre, no sé, en Málaga, por ejemplo, que aprovechan el tirón de las luces, o en Jerez con las zambombas, no sé. En Córdoba nos centramos todos los patios. Hombre, aquí no podemos aprovechar el tirón de las luces, no. Porque la verdad es que no es un atractivo en sí mismo. Yo me parece, se está generando una corriente de opinión últimamente en Córdoba, que es muy cuestionable, sobre el tema de la masificación turística. Yo invitaría a todas estas personas que hablan de esa masificación turística a que se fueran al Instituto Nacional de Estadística. Hay una estadística magnífica donde se pueden ver hasta 180 ciudades españolas cuántos turistas reciben al año. Y eso dividido por la población da una ratio muy interesante, y ahí es donde puede estar el nivel de saturación. Y Córdoba está superada por ciudades que no podríamos ni imaginar que nos pueden superar en ese sentido. Es decir, hablar de masificación en Córdoba en el turismo me parece que es, ganas de poner obstáculos a un sector que todavía tiene otros obstáculos que es más interesante quitar. Que se abran los patios en Navidad a mí me parece magnífico, entre otras cosas porque son los dueños de los patios los que lo abren, no es el ayuntamiento. Y si el dueño quiere abrir su casa, pues es libre de hacerlo. Me parece que es un atractivo nuclear ahora mismo en la marca Córdoba, y tampoco supone una saturación de personas en nuestras calles en Navidad los patios abiertos, ¿no? Pero puede ser un aliciente para que alguien venga a pasar las Navidades a Córdoba, y ya no solo a ver los patios, sino a comprar en los comercios, a visitar Medina Zahara, a ver la mezquita catedral y a comer, y a darse una vuelta y a mejorar la estancia media. Yo creo que no hay que verlo solamente por un agujero pequeño y decir que es una saturación. Me parece que es una idea magnífica que se va consolidando, que va siendo un atractivo además singular. Es que otra ciudad en España no tiene los patios. Es que si no aprovechamos lo singular, tendríamos que competir en lo que se repite, tendríamos que competir con las luces, que también es bastante paradójico que la empresa que ilumina toda España y muchísimos países, siendo cordobesa, no tenga a Córdoba como un referente, un escaparate, su propio cliente o un banco de pruebas donde además sirviera hasta de reclamo. Es que eso llama también mucho la atención. Son cosas que, no sé, que suman en positivo, ¿no? Y que, bueno, se le adorna ahora de una especie de San Benito, de etiqueta de la saturación turística, que esos problemas los podrá tener a lo mejor Barcelona. Lo que pasa es que en Barcelona y aquí sí es similar
algunas de las ramas del gobierno, ¿no? Y parece que copian los discursos en ese sentido, pero que no son discursos válidos para un sitio y para otro. Yo me refería al hecho de poner todos los huevos en el mismo cesto. Córdoba tiene muy poco atractivo en Navidad, más allá de los patios. Mientras que vemos que otras ciudades sí que organizan cosas, organizan otro tipo de alicientes. Por supuesto, sí, precisamente un poco a eso iba, ¿no? Si nos faltan alternativas, no cerremos los patios, porque si ya cerramos los patios, entonces aquí en Navidad va a venir muy poco personal, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Rute. O sea, Rute, el gallero se inventa un Belén de chocolate todos los años. Y hay días que no se puede aparcar en Rute de gente que quiere ir a ver un Belén de chocolate, sí, que es una cosa que a priori parece muy simple. Bueno, pues aquí si tenemos los patios, ¿por qué vamos a cerrar los patios? Ahora bien, vamos a empujar en la misma dirección. Vamos a ver el alumbrado navideño no como un gasto, sino como una inversión. Probablemente al principio de la crisis, y eso ocurría en toda España, sí se veía como un gasto y sí se veía como un exceso el hecho de gastarse demasiado dinero en poner luces en las calles, pero creo que ahora no. Creo que ahora se interpreta como una inversión y una manera de atraer gente de fuera. Que lo pregunten en Málaga, que lo pregunten en Sevilla, donde gobierna el PSOE, o que lo pregunten en Puente Genil, donde gobierna el PSOE, u otras ciudades, o en Cádiz, que está gobernada por la marca de Podemos. Me parece que se convierte en un atractivo, pero es que nosotros además tenemos más atractivos, y es que tenemos una lista patrimonial impresionante. O sea, yo creo que se puede hacer, como hablaba antes de los jamones y el aceite, ¿por qué no hacemos una marca de Córdoba en Navidad que venga a visitar no solo la ciudad, sino también la provincia? Yo creo que en ese sentido, no sé, no voy a decir que falten ganas, pero se echa en falta un poco más de trabajo en ese sentido, de volcarse en crear una marca que pueda vender a Córdoba en Navidad. Sobre todo quizá la iniciativa pública, porque todo lo que hemos estado comentando, has estado tú relacionando, son iniciativas privadas. Falta quizá el apoyo del Instituto de Turismo cuando por fin se ponga en marcha o arranque definitivamente. Yo creo que hay que a veces también dirigir los recursos a las cosas que verdaderamente pueden tener sentido. Se gasta muchas veces mucho dinero público en cuestiones que tienen muy poco sentido. Y creo que a lo mejor no hace falta un grandísimo presupuesto. E incluso el otro día que la alcaldesa venía un poco a justificar este alumbrado ramplón que tenemos porque la iniciativa privada no se había implicado. Bueno, hay que decir que en el Boulevard Gran Capitán todo lo que se pone lo ponen los comerciantes del centro y no hay ninguna luz. Allí no hay alumbrado, o lo que se pone en el vial, pero seguramente la iniciativa privada, si ve que la iniciativa pública tira del carro, se sumará, y se sumará en mayor proporción, y tiene que ser un trabajo por collera, ¿no? Un trabajo de unos con otros para intentar sacar adelante pues la Navidad, que en la Navidad los comercios en Córdoba se juegan la facturación del año, en la Navidad la hostelería se juega una parte importante de la facturación, y queramos o no, como todavía no ha venido Silicon Valley a Córdoba, esos son los sectores que a bote pronto nos resuelven la papeleta de tener todos los días un plato caliente en la mesa. Y creo que no hay que desdeñar tanto esa estructura económica e incluso esforzarse en sacarle más partido y más jugo. Hay que decir que la iluminación de Córdoba está en torno a 200.000 euros, redondeando mucho, y en Málaga son 800.000 euros, redondeando mucho. Esa es quizás la apuesta de una ciudad y otra. Si es que al final, y en Málaga pues se adelantó el alumbrado y se ha convertido ya en un espectáculo, ¿no? Y la calle entera se llena de gente de Málaga y de fuera de Málaga por ver un espectáculo de luz que, bueno, puede gustar más o menos, eso ya es una cuestión estética, pero que te asegura que ese fin de semana las calles de Málaga están llenas. Hablando de gasto, titula el diario El Día hoy en su portada que el gasto navideño de los cordobeses baja un 5% y se sitúa en 478 euros. Aún así en la capital, o sea, la provincia donde más dinero se gasta en Navidad. Dicen también los comerciantes, al hilo de esta información, que tanto el Black Friday, el Cyber Monday y las plataformas tipo Amazon y tal, se están cargando un poco el gasto navideño. Se está anticipando mucho el gasto navideño. Sí, evidentemente baja, lo que pasa es que me imagino que en esa cantidad está incluido ese nuevo formato de compra que es Amazon, ¿no? Y que está cambiando por completo el sistema tradicional de compra navideña. Bueno, es verdad que Córdoba en los últimos años en este tipo de estudios se convierte en una de las provincias con más gasto, es una buena noticia, porque siendo una provincia con tan elevada tasa de paro, parece que el hábito de gasto en las casas se concentra muy mucho en determinados periodos y uno de ellos es el navideño. Yo creo que hasta incluso esto es un dato más aprovechable para todo lo que hemos hablado anteriormente, concentrar más esfuerzos en la Navidad. Lo que ocurre es que
es cierto que estas nuevas plataformas, el que ya la Navidad se adelanta casi a finales de noviembre, el cambio en los hábitos de consumo puede estar repercutiendo negativamente en el comercio tradicional, que aprovechaba las 2 o 3 semanas de festividad navideña para intentar captar la mayor parte de compra posible, ¿no? Y quizás yo creo que ese sea un fenómeno más interesante de explorar y de cómo puede estar repercutiendo en los detallistas, en los pequeños comerciantes. Hay muchas veces, y no viene ahora en los periódicos, pero sí que lo saco yo a la reflexión, Córdoba aparece encabezando rankings muy dispares. O sea, la ciudad con más paro y la ciudad que más gasta en Navidad. La ciudad con más paro y donde más suben los pisos o donde más se matriculan vehículos. ¿Esto que sigue habiendo mucha economía sumergida o no sé cuál es la explicación? Puede ser, no soy un economista, pero puede que una de las razones esté ahí, precisamente, ¿no? No es que sea la única provincia donde hay economía sumergida, que habrá en muchos sitios, pero evidentemente yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos durante estos años, era cómo con las altas cifras de paro, que al menos las estadísticas reflejaban, pues no había un estallido social en la calle, ¿no? Córdoba ha llegado a estar en un 37% de media de tasa de paro, que eso probablemente haya sido puntas del 40 y hasta más. Si eso es así realmente, la conflictividad social hubiese sido mucho más beligerante en la calle de lo que ha sido. Es verdad que las familias han sido la gran red de solidaridad y de sostén que ha mantenido a muchísimas familias, a muchísimas personas que lo han perdido todo. La red de prestaciones sociales de las administraciones públicas, del Gobierno de la Junta, eran finitas, al año, a los 2 años, estaban agotadas. ¿Qué ha podido sostener de alguna forma eso? Pues evidentemente invita a pensar a que la economía sumergida ha permitido que mucha gente salga adelante y que esa conflictividad no estalle del todo. Que esa economía sumergida se mantiene, probablemente, que sea la que permite que luego en determinados momentos del calendario se aproveche para invertir más y gastar más, pues probablemente. Como tú decías, las estadísticas en Córdoba son muy dispares algunas veces. Córdoba en sí misma es una ciudad dispar, desde mi punto de vista, una ciudad que tiene extremos muy difíciles de encajar, pero es cierto que el paro, que al final es la clave, siendo tan alto, sin embargo, luego en Córdoba los signos de recuperación se están dando, el crecimiento de la economía es paulatino, pero se siguen pagando cantidades elevadas para comprarte un piso y se gasta, y bueno, yo creo que todos los que nos ven hoy y nosotros que estamos aquí sentados somos conscientes de que estos días los restaurantes están llenos, ¿no? Y jamones. Los jamones, la venta de jamones no cesa, ¿no? El pequi, es decir, puede que ahí esté. Lo que pasa es que como es una economía sumergida que hay, es muy difícil de cuantificar. Nunca se sabe por mucho que uno se aproxime hasta dónde puede llegar. Nosotros traído hoy, hablando de desarrollo económico, la provincia, dice Diario ABC, no tira como foco que atraiga empresas. Captó apenas 61 negocios en 2 ejercicios. La capital solo no puede tirar de la economía provincial y Córdoba también tiene quizás ese problema de desequilibrio. Hay otras provincias en las que hay una gran capital, luego hay 2 o 3 municipios, no sé, en Málaga, esta Ronda, esta Antequera, o Sevilla, hay municipios que tiran. Córdoba es que realmente, sobre todo con la crisis de Lucena, ¿verdad?, se ha quedado un poco solo capital. Y poco, además. Sí, y Córdoba capital, salvo los años 50 y 60, ha perdido ese punch de atractivo, ¿no? En eso redunda un poco estos datos. Se trata de un informe de una consultora que mide exactamente cuántas empresas han salido de Córdoba capital y provincia hacia afuera de Andalucía y cuántas han venido en los últimos años. Y los datos son muy parejos, lo cual redunda más en esa idea de que no es un sitio atractivo para venir, porque es que se han ido, creo, 57 y han venido 61. Sí, bueno, hay 4 más de saldo, pero si uno se va a Málaga, a Sevilla, a Granada y a Cádiz, son muchas más las que han venido de las que se han ido. ¿Por qué? Yo creo que ahí es donde tenemos que ir, a esa pregunta, ¿no?, a ese atractivo, ¿no? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que la fiscalidad sigue siendo muy alta. El otro día publicábamos en ABC un informe del Ayuntamiento de Madrid y está muy por encima de la media española en presión fiscal a los contribuyentes, la burocratización tan elevada que existe, las trabas que muchas veces se ponen desde los ayuntamientos para que una empresa entre y se asiente. Yo creo que ahí también hace falta una estrategia común
para ir a vender a Córdoba como un sitio de atractivo para invertir, porque condiciones logísticas tiene, el sitio, las comunicaciones. Yo creo que a lo mejor no es solo ir a Fitur a vender turismo, porque no creamos una marca o entre todos intentamos buscar empresas que puedan venir a invertir o en Córdoba capital o en un pueblo, ¿no? que ofrezca unas condiciones interesantes. Ahí luego entra en liza la competencia entre los localismos, ¿no? Entre el municipio grande y el municipio pequeño. Pero creo que hay que hacer una reflexión en cuanto a que, por las circunstancias nuestras, ¿por qué no resultamos un sitio atractivo para que esas empresas vengan? Estamos muy poco. ¿Te acuerdas como anécdota, cuando se oyó que Tesla quería montar empresas en Europa, pidió ante Lucena que Córdoba incluso que parecía que, mira, que hay terreno más que de sobra? Efectivamente, y en toda esta diáspora que ha habido en semanas prácticamente de empresas desde Cataluña, ¿por qué no sé, muchas veces la originalidad, la creatividad, hasta la precipitación, que puede ser mala, puede ser buena? ¿Por qué no se ha reaccionado rápidamente? Solamente ha sido pasta gallo y porque tiene una instalación histórica ya en el Carpio, pero bueno, ¿por qué no podemos vender también Córdoba entre todos como un sitio apetecible para invertir? Estamos muy fuera de hora. Dos asuntos muy rápidos que nos pega la bronca. El Pele, que cumple 50 años sobre el escenario, un concierto va a haber en el Teatro Nuevo Alcalá, creo, en Madrid, rodeado de artistas, así que felicitar a Manuel. Felicitarlo y decirle a los espectadores que hasta el próximo mes de mayo no tendremos ocasión de ver ese espectáculo en Córdoba, porque también Madrid se ha anticipado a Córdoba en ese sentido. No han vuelto a ganar por la mano ahí. Y el tema del fútbol. Foto para Alejandro González en el diario Córdoba. La peor racha de la década coloca al Córdoba a 8 puntos de la permanencia, dice el diario Córdoba. El día de Velocita la portada. 8 puntos de la salvación. La cosa se complica mucho y con muy malas perspectivas, muy mala pinta. Tendremos que pedirle a los Reyes que nos traigan una permanencia, porque la verdad es que se pone en unas circunstancias muy complicadas. El Córdoba tendría que hacer una segunda vuelta espectacular, ¿no? De casi 40 puntos, de 35-40 puntos, para poder salvarse y siempre entrando en liza con el resto de competidores. Esos son los números, ya no podemos achacarse a los entrenadores, lleva 3, no sé si la plantilla, o creo que es la plantilla, la que no da más de sí, ni tampoco el estado de ánimo que vive todo lo que es la comunidad cordobesista, desde la afición, la propiedad, sobre la que cada día crecen más los rumores sobre posible o no venta. El Córdoba es ahora mismo un equipo desequilibrado en todos los frentes, con muy malos mimbres para afrontar una heroica remontada que le lleve a la salvación. ¿Y no tiene pinta de que el club vaya a reforzarse mucho en el mercado de invierno? Sí, probablemente se refuerce, pero la pregunta es qué jugador contrastado va a venir a un club que se está jugando el descenso a segunda vez, claro, cuando podría ir a un club donde se esté jugando el ascenso a primera. Y después hay que ver los recursos que la propiedad pone sobre la mesa para hacer esto, que ha sido siempre la prueba del 9 en este aspecto, ¿no? La racanería, entre comillas, que ha habido siempre en el club para reforzar al equipo, ¿no? Bueno, pues confiamos en que haya mejores noticias para la siguiente edición de este programa. Hay muchas cosas que se dan en el tintero, así que le invito como cada día a que vayan al kiosco, compren su periódico, lo vean por internet y que completen esta información. Gracias, Paco, como gracias cada lunes, gracias a a ustedes por estar ahí. Les dejamos con Ángeles Mellado. Mañana volvemos a leer la prensa todos juntos. Hasta entonces, gracias por su atención.